Tablas de condiciones. Utilización. Una tabla de condiciones define la combinación de campos, la clave, que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condición específicos que se introducen en el sistema como registros de condición. Por ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen cliente, se crean registros de condición individuales. Ejemplo de una tabla de condiciones. Un departamento de ventas crea registros de condición para precios de material específicos de cliente. El sistema estándar SAP incluye la tabla de condición 005 para este propósito. La clave de la tabla 005 contiene los siguientes campos. Organización de ventas. Canal de distribución. Cliente. Material. Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos últimos campos expresan la relación entre clientes y materiales específicos. Cuando el departamento de ventas crea un registro de condición para un descuento o precio de material específico para un cliente, el sistema utiliza automáticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el registro. La representación gráfica ilustra la relación entre la tabla de condiciones y los registros de condición posteriores. Tablas de condiciones en la versión estándar. El sistema estándar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso predefinida. Creación o actualización de tablas de condiciones. En el sistema estándar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. También se pueden crear nuevas tablas de condiciones según las necesidades de la propia organización. Las tablas de condiciones se crean y se actualizan en el Customizing. Desde la pantalla inicial de Customizing para comercial se llega a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando. Funciones básicas. Determinación de precio. Control de la determinación de precios. Definir tablas de condiciones. A continuación, se debe seleccionar el modo en el que se quiere trabajar, crear, modificar o visualizar. Información acerca de los campos. Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede realizar la selección se denominan campos permitidos. Campos seleccionados. La representación gráfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de condiciones 005, la tabla para los registros de condición de cliente, material en ventas. Los campos seleccionados muestran datos organizativos, como organización de ventas. Los campos cliente y material definen la relación entre un determinado cliente y un material. Catálogo de campos, campos permitidos. Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos. Realización de modificaciones en las tablas de condiciones. Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rápida para los registros de condición. Las pantallas de entrada rápida son aquellas en las que rápidamente y en una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condición que remiten a la tabla de condiciones. Formato de una pantalla de entrada rápida. La pantalla se compone de líneas de posición y cabecera. Cada línea de posición representa un registro de condición individual. Las líneas de cabecera contienen los campos que son generales para todas las líneas de posición. Cuando se decide el formato de la pantalla de entrada rápida, se puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una línea en la cabecera o como una línea de posición. Modificación del formato de una pantalla de entrada rápida. Para modificar el formato de la pantalla de entrada rápida, seleccione F6, Vista técnica, en la pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones. Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades. Si desea que realice lo siguiente. El campo aparezca como una línea de cabecera. Deje el campo de línea en blanco. El campo aparezca como una posición. Marque el campo de línea. Aparezca el texto para una línea de posición.
Marque el campo de texto. Después de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16, Generar, para volver a generar la tabla. Creación de una nueva tabla de condiciones. Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinación de precio de la propia organización. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona una combinación de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados definen la clave para los registros de condición posteriores. Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas: la secuencia, o jerarquía, de los campos. ¿Cuáles son los campos que se desea que aparezcan en la cabecera y en las áreas de posición de las pantallas de entrada rápida correspondientes? Campos importantes. En ventas, los campos que se deberían tomar en consideración son organización de ventas y canal de distribución. La organización de ventas se utiliza prácticamente siempre como criterio en la determinación de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organización de ventas como criterio en determinación de precio, también debería utilizarse el canal de distribución. Utilice igualmente ese campo, aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para cada canal de distribución. En el customizing para venta, se puede utilizar un canal de distribución como referencia para todos los demás, de forma que compartan los mismos datos de determinación de precio. Decisión acerca de la secuencia de campos. El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la determinación de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones eficaz. Si selecciona campos que están relacionados con la estructura de su empresa, por ejemplo, organización de ventas y canal de distribución, asigne los campos según su nivel de aplicación general, sitúe el campo más general, por ejemplo, organización de ventas, en la posición más alta, y el campo más concreto, en la más baja. Después de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de documento antes de los que provienen del nivel de posición. Por ejemplo, cliente viene antes de material. Después de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen las tablas de condiciones, seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La generación prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condición.